Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Vamos a empezar a hablar de este tema que, como decíamos, el tema es familia saludable. Y por eso tenemos a la profesora de Ingeniería y Coach, sexóloga, educación sexual, desde Santiago de Chile. La tuvimos que contactar e ir hasta allá, más o menos, para poder charlar con nosotros. Pía Paves. Sí, ¿es así? Pía Paves. Muy bien, muy buenas noches, Pía, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde Corrientes. Hola Noelia, hola Jorge, un gusto hablar con ustedes. Saludos a todas las personas que están escuchando en este momento a Radio Sudamericana para hablar acerca de este interesante tema sobre la familia saludable. Un gusto de estar invitada y saludo a todas las personas de este día lluvioso en Corrientes. Exactamente, estamos con muchísima lluvia, así que la gente está del otro lado atenta y escuchando. Vamos a comenzar a desandar de esto. ¿De qué se trata una familia saludable en un contexto del que vos tratás, por supuesto, que es la sexualidad integral? Bueno, es súper importante hablar acerca de cómo la familia es uno de los pilares fundamentales en la educación de una persona. Hablamos que dentro de la educación de una persona el 70% proviene desde la familia y un 30% es el aporte educativo que hace la escuela, ¿sí? Sí. Por lo tanto, la familia es un pilar educativo en todo el amplio concepto de la palabra educación y no solo la educación sexual. Ahora, mucho pelotea, se hace ¿quién tiene la responsabilidad final de la educación sexual? A donde nos ponemos más sonrojados cuando los hijos nos hacen ciertas preguntas complicadas, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, empezamos a ver quién es el responsable de esta educación si los padres tampoco la tienen anteriormente. ¿Cómo enseñamos algo que no sabemos? Entonces partimos desde esa base y entonces también nace la idea de educar de una educación sexual integral para niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes en el mundo. Existen varios países donde ya están trabajando con la ley de educación ESI y estuve yo interiorizándome un poco cuál era la realidad argentina versus la chilena, cómo este tipo de educación puede cambiar finalmente la realidad y el futuro de niños y jóvenes en su vida, ¿sí? La sexualidad no es solamente el acto sexual, sino que más bien es algo que nos acompaña desde el momento que nacemos hasta el momento que nosotros descansamos y por lo tanto nos acompaña en todo momento, incluso antes del nacimiento estamos preguntándonos si es niño o niña y miles de otros factores que nos acompañan de la sexualidad hasta el factor de nuestra muerte. Pía, esto que comentás con respecto a eso, desde el inicio de la sexualidad, desde sus comienzos, de cuando uno empieza a formar su cuerpo, el tocarse su cuerpo, el conocerse, y que siempre estaba todo ese tema o ese contenido era como prohibido. Sobre la sexualidad no se podía hablar, sobre tus partes íntimas no se podía hablar, el despertar sexual también de los adolescentes en esa época era totalmente diferente, era de una manera obligatoria, más para el hombre. Sí, claro, existe cierto, dentro de la educación sexual integral, un concepto muy importante que es el autoconocimiento. El autoconocimiento, conocer cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos, conocer que la prevención hace que a través de la mayor educación hay menos cantidad de abusos y también de embarazos no deseados y por lo tanto de abortos, ¿sí? Sí. También tener esta información, como te decía, hace una prevención en el embarazo, en el adulto, tiene que ver con también
bajar las tasas de abusos en niños y en adolescentes. Habla acerca de la integridad física, conocer la privacidad, el consentimiento, muy importante. El consentimiento es un tema que está muy en boga últimamente, conversado acerca de cuando digo sí, cuando digo no es no, ¿sí? Sí. La diversidad, la igualdad, los estereotipos de prejuicio de género, muchas de estas cosas van a ser subsanadas si nosotros, como padres, estamos dentro de este proceso educativo, y los educadores, que también ahí me incluyo en ambos conceptos, estamos trabajando transversalmente estos conceptos, distintas cosas que se llevan a cabo, acciones para poder implementar este programa que finalmente nos trae muchos beneficios, no solo a niños y jóvenes, sino que a comunidades completas. Yo tengo conocimiento que en Argentina esto es mucho más avanzado en ESI, la educación sexual integral, que Chile. En el 2006 ustedes aprobaron una ley de educación sexual, en el 2008 aprobaron una ley para prevenir lo que le llamaban la pandemia del VIH, y en el 2018 realizaron actualizaciones a la ley aprobando ciertas cosas que ya estaban trabajadas por la UNESCO. En este caso, nosotros en Chile, el año pasado se rechazó la ley de educación sexual integral acá, y todavía entonces estamos ante la necesidad imperiosa y buscando solución a esta tremenda necesidad. Existe, cierto, una ley aprobada, pero de ahí a la aplicación directa existen muchos factores que son tabú. Exacto. También los profesores sí no estamos preparados para la aplicación de la educación sexual integral, y tampoco como escuela para padres los papás recibimos una educación sexual como corresponde, no podemos replicarlas en nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos creencias limitantes. Nuestra falta de educación, tanto como educadores como padres, nos van a hacer demorar en términos de una idiosincrasia de creencias limitantes, como te decía, que en realidad nos van a hacer tardar a una comunidad cambiar estos pensamientos y cambiar desde la ley a su aplicación en sí. Ya existen muchas diferencias y discusiones sobre hasta qué punto, qué cosas puedo conversar con los niños hasta cierta edad, o yo prefiero conversar yo como padre de esos temas con mi hijo y no que la escuela o el colegio de cierta información. Claro, ¿sí? Sería lo más correcto y sería lo más apropiado para el chico y para que esté mejor este aspecto de la sexualidad. ¿Cuál sería la edad, digamos, conveniente para empezar con eso? Jorge, toda edad es factible de conversar de sexualidad. No existe una edad específica, porque cada niño va viviendo un proceso y está en una etapa de desarrollo diferente. Cada uno necesita una guía diferente de acuerdo a su proceso personal de autoconocimiento y también de confianza de poder conversar ciertos temas. No existe algo específicamente que esté ligado a eso. Ahora sí, dentro de la ley de educación sexual integral hablamos, cierto, que los párvulos debemos hablar acerca de cosas como las partes íntimas, la importancia de realizar aseo, cómo se realiza, por ejemplo, esto del consentimiento, que también es muy importante. Antes, cuando yo era pequeña, no sé, se usaba mucho del saludar, vaya a saludar a la tía, vaya a saludar al tío, como una obligación. Ahora se usa mucho yo decido si quiero dar un besito o no, ¿sí? Claro. No se obliga a los niños tampoco a saludar si ellos quieren tener cierta distancia con las personas en una época no de pandemia, ¿no? Claro, sino que es la normalidad. Es importante esta educación, no tiene fin, puesto que la sexualidad de nosotros va cambiando a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestro proceso de desarrollo. Tenemos diferentes tareas. Entonces esto es un sinfín, es una múltiple de acciones, que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Buscar que la instancia se dé. Claro. O sea que tener un lugar cómodo, aprovechar la instancia cuando a uno lo buscan para hacer alguna pregunta.
Sí, aprovechar el momento si estamos viendo alguna película y sale alguien besándose o alguna escena íntima, que el niño esté presente, aprovechar de conversar y que no sea tan impuesto, que esté tan planificado. Exacto. Aprovechar las instancias que la vida nos da, darnos el tiempo, aprovechar esos momentos, dar momentos de intimidad, pasar solo con los hijos, momentos de conversación en los cuales ellos se puedan sentir un poco más desinhibidos y con confianza de hacernos ciertas preguntas. Esto es un proceso y en sí es súper importante que nosotros estemos adecuados también al crecimiento del prepuber, del puber y del adolescente, donde existen muchos cambios hormonales, físicos, psicológicos, sentimentales y sexuales, claro, que nos hacen ir transformándonos de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos, y el despertar sexual, la masturbación, la menstruación, son muchos factores que se pueden ir conversando, las primeras relaciones sexuales, la prevención del embarazo, la prevención de la enfermedad de transmisión sexual. Y entonces hay múltiples cosas que hay que ir avanzando en la medida también que los hijos se van despertando sexualmente y haciendo ciertas preguntas. Entonces cada niño va a su propio nivel. Claro, o sea que esto es, decís vos, el tema de la sexualidad tiene que ver desde que nacemos hasta los últimos minutos que estamos en este planeta. O sea que siempre tiene su etapa y siempre tiene sus niveles de desarrollo y de conocimiento. Exactamente, así es, como tú lo dices, Jorge, nosotros vamos evolucionando sexualmente y así siempre necesitamos ir conociéndonos, cómo se va desarrollando nuestro cuerpo y cuáles son nuestras necesidades sexuales, conocer nuestros derechos y también hacerlos valer. Claro. Pía, con respecto a esto que hablabas de la sexualidad, en algunos casos o en algunas familias no es fácil hablar sobre la sexualidad en sí, esto del despertar, y siempre, ¿qué hacen los adolescentes ahora? Googlean todos y piensan que a través de las redes sociales tienen como la respuesta, o porque le pasó a un conocido, un amigo, o de la amiga del otro amigo, y de esa manera también es como que generan ese conocimiento que la verdad es confuso y los confunde más todavía, porque además tienen ese concepto de que solamente la prevención es para prevenir un embarazo nada más, pero no se dan cuenta el múltiple de enfermedades que hay que también pueden traer la sexualidad. Sí, efectivamente la fuente por la cual uno se informe y aprenda de sexualidad es muy importante, muy también, aparte del internet, la globalización, es una fuente poco fidedigna en muchas cosas, en otras sí, que nos puede ayudar a tener algunos conocimientos. También nos pasa lo mismo con lo que tiene que ver con la pornografía. Un gran tema la pornografía. Se espera que exacto, se piensa que es una fuente fidedigna de aprendizaje o de conocimiento, pero en realidad todo eso está editado. Ahí no hay una fuente de conocimiento ni nada, sino que más bien hay una falta de visión con respecto a cómo efectivamente es la sexualidad, y nosotros hacemos una idea equivocada, es meramente comercial, digamos. Muy equivocada de lo que es la sexualidad y cómo ésta se vive. Claro, ¿ya? Porque es meramente comercial. Así, absolutamente comercial, absolutamente fuera de lugar, editada. Entonces, por lo tanto, cuando existen diferentes encuentros sexuales o a través de la vida de la persona, van comparando de acuerdo a lo que vieron en una película y que en realidad no es la realidad y esa no es la verdad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también y de cualquier otro tipo de aprendizaje, la fuente de la cual uno adquiere los conocimientos, y en este caso esta es una fuente a lo mejor de entretenimiento para adultos o etcétera, y que no, para mí no tengo por qué enjuiciar a las personas que gozan de ver películas de este tipo, pero no son para educarse. Claro. Entonces, por lo tanto, lo mismo pasa con internet, lo mismo pasa entre los pares. Es muy común
que la educación sexual o las preguntas que tienen que ver con connotación sexual o etcétera sean respondidas entre pares y no exista un adulto que guíe. Claro. Entonces, por lo tanto, la información también es precaria, poco fidedigna, y eso hace un círculo vicioso que no nos deja avanzar con respecto a este tema. Claro, que más bien distorsiona y que no nos propicia, digamos, una sexualidad saludable. Una cosita más con respecto a la educación sexual integral y la religión también. Eso tiene que ver en los colegios. Hay colegios religiosos que no permiten este tipo de charlas o de información. Sí, bueno, también como existen colegios muy religiosos, existen familias muy religiosas también, ¿sí? Sí. Que seguramente también mandan a sus hijos para recibir el tipo de educación que ellos desean, ¿sí? A pesar de que puede ser una escuela religiosa o no, no podemos taparnos los ojos de la realidad en sí como es. La religión en sí tiene ciertos parámetros de cuáles son las acciones que son buenas o acciones que hay que alejarse, pero la realidad como es que tanto en Chile como en Argentina el inicio de la actividad sexual en adolescentes se promedia a los 15 años. 14 a 15 años. Por lo tanto, colegios católicos, padres católicos o no católicos, tenemos que abrir los ojos, los educadores, los padres, y ver la realidad como es y afrontarla de esa manera, teniendo en consideración que este despertar está siendo muy precoz y que por lo tanto la información y la educación debe ser anterior. Exactamente. Cuando ya estamos atrasados, ya va a ser a lo mejor más complicado. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde, pero sí podemos evitar muchas cosas, malas experiencias, una vida sexual a lo mejor pobre, teniendo además con poca información posiblemente disfunciones y una vida sexual poco plena, que no nos entrega felicidad. Por lo tanto es importante tener una visión amplia acerca del concepto de felicidad, acerca del concepto de saludable, de qué en realidad nos hace felices y cómo nosotros como personas buscamos fomentar eso tanto en nuestra casa, en nuestra familia y obviamente próximamente en nuestros hijos, dejar una huella intangible, un aprendizaje que les sirva para toda la vida. Por lo tanto, la educación sexual integral les va a servir para toda la vida hasta que ya ellos descansen y tengan una vida sexual plena. Los colegios católicos. Sí, con respecto a esto de lo que decías de la sexualidad plena, también tiene que ver el tema del orgasmo en la mujer o en el hombre, también la satisfacción, que en muchos casos o antes, no sé si las mujeres realmente gozaban de su sexualidad o era un hecho solamente para tener hijos, nada más el encuentro sexual. Sí, claro, la verdad es que igualmente en los últimos años el ámbito de la sexualidad ha cambiado su foco. Sí, efectivamente, y a través de la historia la sexualidad ha cambiado sus contextos y sus formas. Sí, a partir de los años 50 las mujeres hemos cambiado por el tema de la anticoncepción, y que también esto nos ha ayudado a tener una sexualidad más plena y disfrutar un poco más. Hay mucho más que trabajar, no solo como mujeres, sino que también como seres humanos, hombres, mujeres o heteros o no, en sí, en aceptarnos, en aprender de nosotros mismos, autoconocernos, también entregarnos autoplacer, saber cuáles son las cosas que me pueden servir y que me hace bien a mí sexualmente, y cómo puedo ser feliz a través de mi propia sexualidad, que no todo es el acto sexual. ¿Sí? Claro. Existe mucho más dentro de la sexualidad, muchos ámbitos que nos hacen ser seres sexuados, y no solamente el acto sexual como se piensa
y eso también tiene que ver con la educación que nosotros vamos recibiendo y cómo vamos mirando la sexualidad de una forma positiva y ya no llena de tabúes, creencias limitantes, o como algo sucio o solamente para tener hijos, y no como un autoconocimiento de goce, de disfrute y también de sentirse bien con uno mismo. Claro, eso que decís, Pía, la verdad que todo para llegar a eso, digamos, a esa sexualidad plena, integral, realmente, y los beneficios que eso trae al ser humano, tanto hombre como mujer, mujer como hombre, porque realmente son enormes los beneficios de tener una buena sexualidad. Sí, efectivamente es un camino a llegar, son muchas acciones que como comunidad, que también ustedes a través de este programa Comunidad Saludable están haciendo más que un grano de arena para la comunidad de Corrientes y de otros lugares, ¿cierto? Compartiendo información, compartiendo conocimiento de calidad para poder enfocarnos en niños, adolescentes, en jóvenes, en la familia, en la alimentación, como hablaban también, en el trabajo saludable, en el planeta saludable, donde hacemos las formas de forma consciente también, la sexualidad plena y consciente, también eso nos lleva a la felicidad. Pía, ya perteneces a la... lo que estamos haciendo. Claro, buenísimo, la verdad, excelente, excelente, Pía. Te agradezco todos estos contenidos que con tanta calidez lo pudiste expresar, la verdad que mil agradecimiento. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto, vamos a seguir desarrollando temas. Gracias, gracias, gracias. Un placer, Pía, conocerte, un placer escuchar tus conocimientos y este trabajo también que haces en los colegios que genera eso, esta evolución en la sociedad que hace muy bien y la verdad que para eso estamos, para compartir con la comunidad este tipo de conocimientos que hacen tan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Noelia, buenas noches. En esta noche lluviosa allá en Corrientes, que todo salga bien. Saludos y buenas noches desde Santiago de Chile. Un beso gigante a mis hijas Josefa y Ágata. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, gracias, Pía, gracias. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.